El sol de Sonora, aquel día de 1852, ya castigaba la tierra antes incluso del mediodía, transformando el aire en un aliento caliente y seco que parecía succionar toda la humedad del alma. En la casa del coronel Esteban Rivas, una fortaleza de piedra y disciplina, Catalina, con sus 19 años, se movía como una sombra silenciosa. Ella no era vista, no de verdad, no por su marido, que la tenía allí más como un adorno, una formalidad social que encajaba perfectamente en la rigidez de su vida militar. Hacía 2 años que Catalina vivía en ese limbo de cortesía y ausencia, un matrimonio que nunca floreció, un lecho que permanecía frío e intocado, espejo de la distancia que se agigantaba entre ellos cada amanecer sin un roce, sin una palabra de afecto genuino. La invisibilidad era su manto, la resignación, su compañera constante, y el silencio, el idioma que hablaba fluidamente en su corazón. Pero aquel día traía consigo un presagio diferente, una vibración casi imperceptible en el aire, como el zumbido distante de una promesa que apenas osaba formarse en los pensamientos. Por la mañana, el murmullo de voces ásperas y el chirrido de cadenas habían roto la monotonía habitual del fuerte. Un prisionero apache, capturado en alguna escaramuza en las fronteras hostiles, había sido traído. Catalina escuchó los comentarios de las criadas, susurros sobre un salvaje que, aún encadenado, exhibía una dignidad que contrastaba con la brutalidad de su situación. Ella intentó ignorar, como ignoraba casi todo lo que pudiera perturbar su rutina de apatía, pero algo en la intensidad de aquellos murmullos despertó una curiosidad adormecida, una chispa de interés que ella no sentía hacía mucho tiempo. En el final de la tarde, mientras el calor disminuía un poco, Catalina fue hasta el porche, un hábito que la ayudaba a despejarse de la atmósfera sofocante de la casa. Fue allí donde lo vio por primera vez. Él estaba en el patio interno, cerca de los establos, un hombre de porte, imponente, con la piel bronceada por el sol y los cabellos oscuros enmarcando un rostro que no demostraba rendición, solo una quietud indomable. Sus ojos, de un tono profundo y penetrante, barrieron el ambiente con una calma que sorprendía, y entonces, casi por casualidad, encontraron los de ella. No hubo sorpresa, ni desvío rápido, solo un reconocimiento silencioso, una conexión que trascendió el estatus de prisionero y esposa de coronel, atravesando la barrera invisible que los separaba. En 1900, ese instante, Catalina se sintió vista, no como un objeto, sino como una persona. Aquel mirar, breve y directo, plantó una semilla. Tawari, como ella vendría a saber su nombre más tarde, había visto algo en ella que nadie más había notado. La mujer detrás de la fachada pulcra, el alma aprisionada por convenciones, tan cautiva como él mismo, aunque en una jaula dorada. El coronel Esteban, por su parte, estaba inmerso en sus informes y mapas, ajeno a cualquier vibración sutil que pudiera permear su casa. Su mente era un laberinto de estrategias y reglamentos, y su vida afectiva, un territorio árido que él rara vez exploraba, y menos aún intentaba entender. Para él, Catalina era un pilar de su respetabilidad, una imagen que encajaba perfectamente en el orden que tanto apreciaba, y cualquier desvío de esa percepción era simplemente impensable. Los días siguientes, aunque pudieran parecer iguales para quien veía desde fuera, eran, para Catalina, marcados por una nueva y extraña conciencia. Ella notaba la presencia de Tawari, incluso cuando él estaba lejos. Cada mañana, al despertar, sentía una expectativa sutil, casi un miedo de sí misma, pues era un sentimiento olvidado hacía mucho tiempo. Pasaba más tiempo en el porche, bajo el pretexto de leer o bordar, pero sus ojos, de forma discreta, buscaban el patio, cualquier señal de él. Pequeños gestos comenzaron a suceder, tan sutiles que solo quien estuviera con los sentidos agudizados como los de ella los percibiría. Un mirar un poco, más demorado, un asentimiento casi imperceptible de la cabeza cuando las criadas no estaban cerca, pequeñas grietas en la pared de su indiferencia. Una tarde, al ver que Tawari estaba solo, barriendo el patio bajo la supervisión de un guardia distraído, Catalina actuó por impulso. Había recogido algunas flores del jardín, rosas del desierto que florecían tercamente a pesar del clima. Sin pensar mucho, pero con una pulsación acelerada, ella dejó caer una pequeña flor de un tono rojizo vibrante,
cerca del camino por donde él pasaría. No hubo sonido, ni un movimiento brusco. La flor aterrizó suavemente en la tierra polvorienta. Tawari, al pasar, no desvió la mirada hacia ella, pero sus ojos se fijaron en la flor. Él la tomó, con la misma delicadeza con que ella la dejó caer, y por un instante fugaz, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, pero el mensaje, silencioso y profundo, fue recibido por ambos. Era el inicio de una comunicación sin voz, un secreto compartido que comenzaba a florecer en el corazón del desierto. El día avanzó, y con él, la tensión velada entre la aparente normalidad y la efervescencia interior de Catalina. En el almuerzo, el coronel Esteban estaba particularmente absorto en sus asuntos militares, dictando cartas a su escriba y revisando mapas con una seriedad que rozaba la obsesión. Apenas notó la quietud de Catalina en la mesa, la forma en que ella movía la comida en el plato sin realmente comer, o el brillo diferente en sus ojos, una chispa de vida, que él nunca había visto antes, o si la vio, la ignoró deliberadamente. La casa permanecía un microcosmos de orden, pero dentro de ella, algo fundamental comenzaba a desalinearse, impulsado por un gesto tan simple como una flor caída. Por la tarde, un incidente trivial casi se transformó en tragedia, y fue en ese momento que la conexión entre Catalina y Tawari se solidificó de una forma innegable. Catalina subía los escalones de piedra que llevaban a la terraza superior de la casa, donde solía bordar. El escalón de arriba, gastado por el tiempo y la humedad eventual, cedió bajo su peso de forma inesperada. Ella sintió el pie torcerse y el cuerpo caer. Un grito ahogado escapó de sus labios. Antes de que pudiera golpear el suelo duro, una mano fuerte y ágil la agarró por el brazo, afirmándola. Era Tawari. Él estaba, por alguna coincidencia, pasando por allí, supervisado por un guardia que parpadeaba bajo el sol. La mirada de él encontró la de ella, y por un instante, el mundo se detuvo. No hubo tiempo para que el guardia reaccionara, ni para cualquier explicación. Solo la mano firme de Tawari y el alivio que inundó a Catalina. El peligro pasó, pero el impacto de aquel toque, de aquella salvación inesperada, permaneció, ardiendo en su piel. El guardia, que se había distraído por un instante, se acercó rápidamente, los ojos desorbitados, listo para reprender al prisionero, pero Tawari ya había soltado el brazo de Catalina, retrocediendo un paso, su expresión impasible. Catalina, aún temblorosa por el susto, solo sacudió la cabeza, indicando que estaba bien, y murmuró un «gracias», que se perdió en el aire. Nadie más había presenciado la exactitud de aquel momento, la rapidez del reflejo de Tawari, la forma en que él la sostuvo. Fue un instante de pura intuición, de un vínculo que trascendía cualquier barrera lógica o social. Aquel toque, por más breve que haya sido, fue el primer toque de gentileza y protección que Catalina sentía en mucho tiempo, y resonó en su cuerpo, de una forma que la hizo cuestionar la aridez de su propia existencia. El incidente, rápidamente silenciado, no llegó a oídos del coronel Esteban de inmediato. Él estaba, como siempre, inmerso en su mundo de deberes y protocolos, insensible a los pequeños giros que sucedían en su propio hogar. Pero para Catalina, el recuerdo de la mano de Tawari en su brazo, la fuerza de aquel toque que la salvó, no la abandonaba. Despertó en ella un hambre hacía mucho tiempo suprimida, un deseo de vida, de contacto, de ser tocada de una forma que fuera real y significativa. Era una sensación que se oponía a su realidad de adorno, de objeto de conveniencia. Aquel hombre, un prisionero, un salvaje a los ojos del mundo, la había visto, la había tocado, y de alguna forma la había rescatado, no solo de la caída física, sino de un letargo emocional que la consumía lentamente. A partir de aquel día, el intercambio silencioso entre Catalina y Tawari se intensificó. No eran solo miradas, eran pequeños gestos, casi invisibles para cualquiera que no estuviera prestando atención con la misma agudeza que ellos. Una sonrisa casi imperceptible de Tawari, cuando ella dejaba caer un pañuelo accidentalmente cerca de él, y él lo recogía, devolviéndolo con un toque breve, pero cargado de intención, o la forma en que ella garantizaba que una porción de comida, un trozo de pan fresco o una fruta, estuviera siempre a la vista cuando él estaba cerca, sabiendo que su dieta de prisionero era escasa. Cada uno,
De esos momentos era un hilo invisible que tejía un tapiz de complicidad y deseo, un universo particular que se expandía silenciosamente dentro de los muros de aquella fortaleza. El coronel Esteban, por su parte, continuaba en su burbuja de autocontrol y rutina. Él estaba orgulloso de su orden, de la disciplina que imponía en su hogar y en su regimiento. La posibilidad de algo tan desordenado como la emoción floreciendo bajo su techo, especialmente entre su esposa y un prisionero, era simplemente inconcebible para él. Su mente militarizada solo veía lo que esperaba ver: una esposa recatada, un prisionero subyugado. La ironía, invisible para él, era que esa misma rigidez que lo definía también lo cegaba. Él no veía la inquietud en los ojos de Catalina, no sentía la tensión sutil que flotaba en el aire, ni las pequeñas chispas de rebelión que comenzaban a incendiar el corazón de su esposa, impulsadas por la presencia de aquel hombre que él consideraba solo un enemigo domado. Más, la proximidad de Tawari, aunque vigilada y controlada, sacaba a relucir en Catalina una parte de ella que hacía mucho tiempo estaba dormida. Ella comenzó a observar los detalles de él, la forma en que sus músculos se movían bajo la piel bronceada cuando él ejecutaba alguna tarea, la dignidad en su porte aún encadenado, la calma en sus ojos que desmentía la ferocidad que los soldados atribuían a su raza. Cada observación era un pequeño despertar, un redescubrimiento de su propia capacidad de sentir, de desear. Era un contraste flagrante con la vida fría y ordenada que llevaba, donde la pasión era una palabra prohibida y el toque, una ausencia dolorosa. El deseo, antes un murmullo distante, ahora resonaba más fuerte dentro de ella, desafiando la quietud impuesta por su matrimonio. Esteban, por su parte, comenzó a percibir un sutil cambio en Catalina, aunque no supiera identificar la causa. Él notó que ella parecía más presente, menos etérea. Pensó que tal vez la rutina del fuerte la estaba finalmente acostumbrando, volviéndola más adaptada a su estilo de vida. Él veía esto como una señal de éxito en su misión de moldearla, una confirmación de que su orden era superior a cualquier anhelo individual. Pero esa percepción superficial le impedía ver la verdad más profunda, que Catalina estaba despertando, pero no para su mundo, sino para un mundo que él ni siquiera podía concebir, un mundo forjado en el silencio y en la atracción innegable entre ella y el hombre que él mantenía. Cautivo, la semilla de los celos, aún invisible, comenzaba a ser plantada en su propio suelo árido. La proximidad forzada de Tawari al fuerte permitía que Catalina y él establecieran un ritmo en sus interacciones silenciosas. Ella había aprendido los horarios en que él estaría trabajando cerca de la cocina o de los patios de servicio, y él, por su parte, parecía intuir cuándo ella estaría cerca. Aquellos momentos, breves y cargados, eran la sustancia de sus días. No había toques o palabras largas, solo la intensidad de miradas que hablaban más que cualquier diálogo. Ella veía la fuerza contenida en su cuerpo, la dignidad en su mirada, y él veía en ella un alma aprisionada que anhelaba libertad, una llama que apenas se atrevía a tintinear, pero que estaba allí. El coronel Esteban, con su mente enfocada en la logística y la administración, comenzó a notar, aunque vagamente, la frecuencia con que Tawari era encargado de tareas cercanas a la casa principal. Él no veía malicia, solo la eficiencia de los guardias en mantener al prisionero ocupado. Sin embargo, una semilla de incomodidad comenzaba a germinar en su interior. No eran celos, todavía no, pero una especie de irritación con la presencia constante de aquel salvaje en su campo de visión. El control lo era todo para Esteban, y la presencia de Tawari, aunque bajo riendas, representaba un elemento de desorden potencial, una mancha en su perfecta tela de autoridad. La rigidez de su carácter, que antes lo protegía, comenzaba a volverse contra él, volviéndolo ajeno a las emociones que hervían a su alrededor. La casa de Esteban, antes un lugar de silencio opresor para Catalina, ahora parecía amplificar cada latido de su corazón. Ella se sentía viva de una forma que nunca había experimentado, y esa vitalidad estaba directamente ligada a la presencia de Tawari. Comenzó a arriesgar un poco más, dejando pequeñas pruebas de su consideración. Un trozo de carne que sobraba de la cena, escondido en un paño y dejado donde él pudiera encontrarlo durante sus tareas matutinas, o un tazón de agua fresca en un día particularmente caluroso.
colocado en un lugar discreto cerca de donde él trabajaba. Eran actos de desafío silencioso, impulsados por una compasión que se transformaba en algo más profundo, algo que ella no osaba nombrar, pero que resonaba con el hambre de su propia alma. El coronel Esteban, con su percepción distorsionada por su propia soberbia, no veía la creciente intimidad silenciosa. Sin embargo, una irritación latente comenzó a manifestarse. Él se vio observando a Tawari más de lo normal, notando la dignidad que el prisionero mantenía, una cierta altivez que Esteban interpretaba como insubordinación velada. Su irritación crecía, alimentada por unos celos inconscientes, que aún no se habían materializado como tales, pero que se manifestaban como una molestia con la presencia de aquel hombre, que parecía tan a gusto en su propio dominio, incluso encadenado. La semilla plantada por la dignidad de Tawari comenzó a germinar en el terreno de la inseguridad de Esteban, un presagio sombrío de lo que vendría. Aquella tarde específica era sofocante, el aire inmóvil, presagiando una tormenta que nunca llegaba. Catalina estaba en la pequeña huerta en la parte trasera de la casa, recogiendo algunas hierbas. El sol le quemaba la nuca, pero ella ignoraba la incomodidad física, la mente ocupada con la quietud que la envolvía y la presencia silenciosa de Tawari, que estaba al otro lado del muro bajo, limpiando una pequeña acequia. De repente, la voz áspera del coronel Esteban cortó el aire, viniendo de dentro de la casa, un tono de ira que hizo que Catalina se encogiera. Él estaba discutiendo con uno de sus oficiales, la voz subiendo con cada palabra, y Catalina sintió el escalofrío habitual, el miedo a la explosión, a la violencia verbal que él a veces dirigía a quien le desagradaba. Mientras la discusión dentro de la casa se intensificaba, la atención de Tawari, aunque parecía enfocada en la tarea, estaba agudizada. Él había percibido el cambio en el semblante de Catalina, la forma en que ella se encogió ligeramente, y sintió la tensión en el aire. La furia del coronel no era novedad para él, ya la había presenciado muchas veces, el temperamento explosivo del hombre que lo mantenía cautivo. Pero ahora, al ver el efecto en Catalina, la aprensión en sus ojos, algo en Tawari se movió. No era solo la empatía de un observador, sino la urgencia de quien reconoce el sufrimiento en un alma que él comenzaba a, de alguna forma, considerar suya. La mirada que él le lanzó, rápida e intensa, era una petición silenciosa para que ella permaneciera fuerte, una promesa no verbal de su presencia, aunque distante. La furia de Esteban parecía aumentar a cada minuto, y las paredes de la casa no eran lo suficientemente gruesas para contener el eco de su voz. Catalina escuchaba fragmentos de las acusaciones, la ira dirigida a un informe mal hecho, a una decisión militar cuestionable. Su cuerpo se encogió, casi por instinto, rememorando los años de convivencia con la constante irritación de su marido. Ella sentía el peso de aquella tensión, una opresión que la sofocaba, e inconscientemente, sus ojos buscaron el patio, la figura de Tawari, buscando un punto de anclaje en medio de la tormenta. Tawari, atento a los sonidos que venían de la casa y a la reacción de Catalina, sintió una creciente indignación. Aquel hombre, el coronel, ejercía su autoridad de forma tan bruta, y Catalina, tan delicada en su esencia, parecía marchitarse bajo el peso de su tiranía. Había una injusticia flagrante en aquello, algo que contrastaba con la quietud digna que él intentaba mantener. Una rabia silenciosa comenzó a burbujear dentro de él, no por sí, sino por la mujer que, incluso en su posición de privilegio aparente, estaba tan aprisionada como él, y que ahora, ante la furia de su marido, parecía tan vulnerable. La discusión dentro de la casa finalmente amainó, pero el clima permaneció pesado. Catalina salió de la huerta, sintiéndose exhausta, no por el esfuerzo físico, sino por el drenaje emocional. Al pasar cerca del patio, notó que Tawari la observaba. Había una profundidad en sus ojos que ella nunca había visto antes, una mezcla de preocupación y un extraño desafío. Él se inclinó ligeramente, y con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, le indicó un pequeño parterre de hierbas que él mismo había cuidado. Era un gesto de gentileza, un oasis de calma, en el torbellino de emociones que la rodeaba, y Catalina sintió un calor inesperado extenderse por su pecho. El coronel Esteban salió de su oficina momentos después, con el rostro aún tenso por la ira contenida. Sus ojos barrieron el patio,
Y fue entonces cuando vio, no el gesto de Tawari hacia Catalina, sino la forma en que Catalina lo miraba, un brillo de algo que él nunca había visto en ella, una dulzura que él sabía que no era para él, una punzada de algo que él no reconoció de inmediato, pero que eran los celos en su forma más primitiva. Lo atravesó. Su mirada se fijó en Tawari, y por primera vez, él vio al prisionero no como un simple cautivo, sino como un intruso en su dominio, una amenaza a su orden y a su posesión. La incomodidad inicial se transformó en una desconfianza aguda. La desconfianza de Esteban rápidamente se transformó en sospecha. Él comenzó a vigilar, de forma discreta al principio, los movimientos de Catalina y de Tawari, cada mirada intercambiada, cada gesto. Por más inocente que fuera, era amplificado en su mente, distorsionado por la lente de su orgullo herido, la idea de su esposa, su propiedad, tener cualquier tipo de vínculo con un salvaje, era una afrenta directa a su masculinidad, a su autoridad. La rigidez que lo caracterizaba ahora lo impulsaba a una vigilancia obsesiva, transformando lo que era una casa de orden en un crisol de tensión silenciosa, a punto de desbordarse. Catalina, aunque aún cautelosa, sentía el cambio en la atmósfera. La vigilancia de Esteban era sutil, pero la percepción agudizada que el despertar de sus sentimientos le había dado le permitía sentirla. El miedo, antes su compañero constante, ahora venía mezclado con una dosis creciente de rebeldía. Ella no se arrepentía de las miradas intercambiadas, de los pequeños gestos de bondad. Por el contrario, cada uno de ellos la fortalecía, alimentaba la llama de vida que Tawari había encendido en su corazón. La idea de volver a su antigua invisibilidad era ahora insoportable. Ella había probado la dulzura de la conexión y no estaba dispuesta a renunciar a ella sin luchar. La tensión en la casa se volvió casi palpable. Esteban comenzó a buscar pretextos para alejar a Tawari de la convivencia. Órdenes eran dadas para que el prisionero realizara tareas más distantes, fuera del campo de visión de Catalina, pero la gravedad atractiva que los unía parecía desafiar la lógica. Por más que Esteban intentara, sus caminos continuaban cruzándose, y cada vez que esto sucedía, la intensidad de las miradas entre Catalina y Tawari era más fuerte, una confirmación silenciosa de que el intento de separación solo servía para fortalecer el vínculo que nacía entre ellos. El coronel sentía que algo se le estaba escapando de su control, una sombra en su impecable dominio, y eso lo exasperaba profundamente. El detonante de la furia de Esteban provino de una fuente inesperada, pero que se había arrastrado en su interior durante años: su propia incapacidad. La Sintana. Distancia emocional con Catalina no era solo una cuestión de rigidez, sino un reflejo de una vergüenza profunda. El matrimonio, nunca consumado, era un secreto doloroso que él ocultaba con la armadura de la frialdad. La visión de Catalina, antes un adorno sin vida, ahora irradiando una vitalidad que él no podía proporcionar, y dirigiéndola a un prisionero, un salvaje, hizo que su inseguridad estallara en ira. Era la más profunda de las heridas de su orgullo, expuesta de forma cruel y pública. Aquel día, que había amanecido con un sol implacable, prometía un calor aún mayor, el del enfrentamiento. La culminación de la ira y la vergüenza de Esteban llegó aquella misma tarde. Él ordenó que Tawari fuera traído al patio principal, frente a una pequeña multitud de soldados y sirvientes que se reunieron, curiosos y aprensivos. El coronel tenía el rostro enrojecido, los ojos chispeantes, un hombre al borde de un precipicio. La escena que siguió fue brutal. Bajo sus órdenes, Tawari fue atado, y los látigos comenzaron a cortar el aire. Cada golpe que alcanzaba la espalda del prisionero era un eco del dolor interno de Esteban, de la humillación que sentía por su propia falla, proyectada de forma violenta sobre el hombre que, en su mente distorsionada, había robado algo que él nunca había poseído de verdad. Catalina estaba dentro de la casa, pero el sonido de los látigos y los gemidos ahogados de Tawari la golpearon como golpes en su propia carne. Ella sintió un escalofrío de horror, seguido por una oleada de furia que la sorprendió. El miedo que la había mantenido prisionera durante tanto tiempo, el silencio que la sofocaba, todo se deshizo en ese instante. Ella no podía seguir soportando la visión de aquel hombre, que la había visto y despertado, siendo torturado por una ignominia que no era suya, una fuerza que ella ni siquiera sabía que poseía,
La impulsó hacia la puerta, hacia el patio, hacia el centro de aquella crueldad, con una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con cada golpe del látigo, Catalina sentía el dolor de Tawari como si fuera suyo. El sonido resonaba en su pecho, y la visión del cuerpo de él contorsionándose bajo los golpes, aunque él se esforzara por no mostrar debilidad, rompió la última barrera de su resignación. Era demasiado para soportar. La furia de Esteban era una manifestación de su propia impotencia, y Catalina, de repente, vio la verdad detrás de la crueldad. Ella ya no era una esposa sumisa, era una mujer con un alma, recién despertada, y aquella escena de tortura era el catalizador final para su liberación. Una fuerza inexplicable la impulsó, y ella comenzó a correr hacia el patio. El patio estaba silencioso, excepto por el sonido del látigo y la respiración pesada de Tawari. Los soldados observaban, algunos con incomodidad, otros con la frialdad habitual. Esteban estaba allí, en el centro, su figura imponente exhalando una ira controlada, pero visible. Fue en ese momento cuando Catalina irrumpió. Una visión, inesperada, sus cabellos sueltos, el vestido simple agitado por el movimiento apresurado. Sus ojos estaban fijos en Tawari, y una valentía que ella nunca supo que poseía irrumpió. No había miedo en su rostro, solo una determinación inquebrantable, una fuerza que venía de un lugar profundo en su alma, un lugar que el coronel Esteban nunca había siquiera soñado que existiera. Ella corrió hasta Tawari, interponiéndose entre él y el soldado que blandía el látigo. Su cuerpo frágil, pero determinado, sirvió como escudo. Un silencio atónito cayó sobre el patio. Nadie se atrevió a moverse, ni siquiera Esteban, que asistía a la escena con los ojos desorbitados, paralizado por la audacia de su esposa. La respiración de Catalina estaba jadeante, pero su voz, aunque embargada por la emoción, resonó con una claridad que sorprendió a todos. «¡Basta!», gritó, y la palabra fue un corte en el aire, una declaración de que el orden que Esteban tanto apreciaba había sido rota irremediablemente. Esteban, por un momento, se recuperó del shock. Sus ojos, antes fijos en Tawari, ahora ardían de furia dirigida a Catalina. «Catalina, ¿qué estás haciendo?», rugió, su voz baja y peligrosa. Pero ella no retrocedió. Sus ojos encontraron los de Tawari, y en esa mirada pública, sin las barreras del silencio y la discreción, Catalina hizo lo que jamás imaginó que haría. «Lo amo», declaró, la voz un poco más fuerte, la confesión irrumpiendo de su pecho como un torrente. Él me ve como tú nunca. «¿Me has visto?». La declaración fue un golpe directo en el corazón del orgullo de Esteban, una verdad desnuda y cruda que se extendía por el patio, sellando el destino de todos. La declaración de Catalina resonó en el patio, silenciando incluso el viento. Esteban parecía haber sido alcanzado por un rayo. Su rostro palideció, luego enrojeció nuevamente, pero ahora con una furia aún más peligrosa, una mezcla de rabia y humillación. Para él, aquel acto era la traición máxima, la ruptura de todo el orden que él había construido. Los soldados, antes meros espectadores, estaban ahora incómodos, algunos desviando la mirada, otros fijándose en la escena con una curiosidad mórbida. Aquel momento era un parteaguas, y la vida de Catalina, así como la de Esteban y Tawari, nunca más sería la misma. La verdad sobre la impotencia de Esteban, velada por tanto tiempo, flotaba en el aire, expuesta por la valentía desesperada de Catalina. Tawari, que hasta entonces había soportado el dolor con una resiliencia impresionante, sintió el impacto de las palabras de Catalina con una fuerza aún mayor que la de los látigos. El shock en su rostro fue breve, rápidamente sustituido por una expresión de admiración y una profunda gratitud. Aquella mujer, a quien apenas conocía por palabras, estaba arriesgando todo por él, desafiando el poder de su propio marido y las convenciones de su sociedad. Aquel momento selló el vínculo entre ellos de una forma que iba más allá del deseo silencioso. Era una promesa pública, un juramento hecho en medio del dolor y la valentía, un reconocimiento mutuo de sus almas cautivas. La furia de Esteban, antes dirigida a Tawari, ahora se volvió completamente hacia Catalina. Sus ojos, rojos de ira y humillación, encontraron los de ella. «Me avergüenzas», siseó, la voz baja,
pero cargada de veneno. «No sabes lo que dices». Pero Catalina no se intimidó. La valentía que la impulsaba era mayor que cualquier miedo que él pudiera inspirar. Había cruzado un punto, sin retorno, y no había forma de volver a la vida de silencio e invisibilidad que él le había impuesto. Ella sintió el peso de las decisiones, pero también la ligereza de una libertad recién descubierta, aunque en medio del caos. El patio era un caos silencioso. Los soldados no sabían cómo reaccionar. La esposa del coronel, la dama del fuerte, había desafiado públicamente a su marido, confesando un amor prohibido por un prisionero apache. La escena era inédita, chocante. Nadie se atrevía a intervenir. La autoridad de Esteban, antes incuestionable, estaba tambaleante. Él miró a Catalina, a Tahuari, y la verdad sobre su propia falla se abrió de par en par ante todos, aunque no se dijera en voz alta. La impotencia que él tanto había ocultado, que lo había llevado a ser un marido frío y distante, ahora era la clave para la comprensión de aquel drama que se desarrollaba en su propio patio. El comando de Esteban, ahora más un gruñido que una orden, rompió el silencio. «Quítenla de aquí. Arréstenla». 2 soldados vacilantes se acercaron a Catalina, pero ella no se movió. Sus ojos aún estaban fijos en Tahuari, una promesa silenciosa de libertad. Tahuari, por su parte, con un esfuerzo que revelaba el dolor de sus heridas, rompió las ataduras que lo sujetaban. El sonido de la cadena partiéndose resonó en el patio, un símbolo de la ruptura de sus propias ataduras. No hubo lucha prolongada. La sorpresa y la confusión de los soldados, unidas a la determinación de Tahuari, le permitieron liberarse. Con la cadena en una de sus manos, él agarró la mano de Catalina. La piel de ella, antes fría, respondió al calor del toque de él. No hubo tiempo para despedidas o explicaciones. Aquel era el momento. Juntos, corrieron, no hacia el frente de la casa, sino hacia la puerta trasera, la más cercana al desierto abierto. El shock de los soldados y del propio Esteban fue tal que la reacción fue tardía. El desierto los llamaba, un vasto e implacable paraíso de libertad, y ellos se lanzaron en 1900 en él, dejando atrás la vida de órdenes, frialdad y silencio. El polvo que se levantó de sus pies marcaba el inicio de un nuevo viaje, un futuro incierto, pero forjado en la valentía y en la promesa de un amor recién nacido. El calor del desierto de Sonora los envolvió inmediatamente. La libertad tenía el sabor del polvo y el olor del matorral seco. Catalina nunca había experimentado algo así. Detrás de ellos, el murmullo de voces y la confusión en el fuerte crecían, pero ella no miró hacia atrás. La mano de Tahuari en la suya, firme y confiada, era la única certeza en medio de aquel escenario desconocido. Él guiaba el camino, sus instintos de hombre del desierto tomando el control. Ella confiaba en él plenamente, un lazo de fe forjado en la urgencia de aquel momento, en la audacia de un amor que se atrevía a florecer en medio de la hostilidad. Esteban, por su parte, estaba en un estado de shock y furia indescriptibles. La humillación pública, la traición de su esposa, la fuga del prisionero, todo eso lo golpeó con la fuerza de un huracán. Su mente militar, tan acostumbrada al orden y al control, no podía procesar el caos. Él gritaba órdenes a los soldados, la voz ronca de rabia, exigiendo que la persecución fuera inmediata. Para él, aquello no era solo la fuga de un prisionero, sino la ruptura de su mundo, la exposición de su mayor debilidad. La búsqueda de Catalina y Tahuari se convirtió en una cuestión de honor, una obsesión por restaurar el orden que él creía haber perdido. Ellos corrían, al principio, con la adrenalina impulsando cada paso. El terreno era arduo, pedregoso, con cactus y arbustos espinosos por todas partes. Catalina, acostumbrada a la vida reclusa y protegida del fuerte, sentía la fatiga en sus músculos, pero la idea de parar, de ser recapturada, era impensable. Tahuari, a pesar de las heridas en la espalda, mantenía un ritmo constante, sus ojos barriendo el horizonte, buscando refugio, un camino menos visible. Él sabía que el desierto era implacable, pero también un aliado para quien lo conocía, y él conocía cada pliegue, cada sombra. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, pero la belleza del paisaje era opacada por la urgencia de la fuga.
Se escondieron en una pequeña hendidura rocosa, jadeantes, pero seguros por ahora. El silencio del desierto nocturno era un alivio, un contraste con el caos que habían dejado atrás. Tawari, con gestos breves, indicó a Catalina que debían descansar, pero que el peligro aún estaba presente. Aquel primer momento de quietud permitió que Catalina sintiera el dolor de los rasguños, el ardor en la garganta por la sequedad, pero, más importante, la presencia de Tawari a su lado. Era un extraño consuelo en medio de la incertidumbre. La noche cayó, y con ella, el frío cortante del desierto. Catalina sentía el cuerpo temblar, no solo por el frío, sino por la exhaustión y la grandiosidad de lo que había hecho. Tawari notó su temblor, y sin dudarlo, se quitó el manto que él usaba sobre los hombros y se lo ofreció a ella. No hubo palabras, solo el gesto. Catalina lo tomó, sintiendo el calor del cuerpo de él aún presente en la tela, y se envolvió. Era un calor que trascendía lo físico, una protección que venía del alma, y ella sintió una gratitud profunda, un reconocimiento de que él era su protector, su guía, su refugio. Mientras tanto, de vuelta en el fuerte, Esteban organizaba los equipos de búsqueda con una obsesión febril. Él no podía dormir, la mente hirviendo con la imagen de Catalina y Tawari huyendo juntos. La vergüenza de la revelación de su impotencia lo corroía por dentro, mezclada con una rabia que lo impulsaba a una venganza ciega. Él quería a Catalina de vuelta, no por amor, sino por posesión, para reafirmar su control, para borrar la mancha en su honor. La noche sería larga para todos ellos, un juego del gato y el ratón, bajo la vasta bóveda estrellada del desierto de Sonora. Ellos reanudaron la jornada antes del pímenos amanecer, aprovechando la frescura de la madrugada. Tawari guiaba a Catalina por caminos que solo él parecía conocer, entre cañones estrechos y llanuras rocosas. La sed comenzó a ser un tormento, y el hambre, un dolor constante. Catalina aprendió a beber el agua de pequeñas plantas del desierto, enseñada por Tawari con gestos pacientes. Cada pequeño paso era un desafío, pero cada desafío superado fortalecía la convicción de que estaban haciendo lo correcto. La libertad tenía un precio, y ellos estaban dispuestos a pagarlo. El día prometía ser tan abrasador como el anterior. De vez en cuando, se detenían para esconderse, buscando cobijo en alguna sombra rocosa, mientras los sonidos distantes de los caballos de los soldados de Esteban resonaban en el aire. La persecución era implacable, y cada vez que oían los cascos, el corazón de Catalina latía más rápido. Tawari, sin embargo, mantenía la calma, sus oídos atentos a cada matiz del desierto, evaluando la distancia, calculando el tiempo. Él sabía que la resistencia del desierto era su mayor aliada, y que el tiempo estaba a su favor, si ellos podían aguantar. El dolor físico de Tawari, proveniente de los latigazos, era evidente, pero él lo soportaba con una estoica dignidad. Catalina, en un momento de descanso, tocó ligeramente sus espaldas heridas, sintiendo la hinchazón y el calor de la inflamación. Sin decir nada, buscó algunas hierbas que Tawari le había enseñado a identificar, y con cuidado, intentó aplicar un bálsamo improvisado. Era un acto de cuidado, un gesto de cariño que trascendía las palabras, y Tawari la miró con una profundidad que expresaba todo el agradecimiento que él no podía vocalizar. En aquel desierto implacable, ellos eran todo uno para el otro. La persecución continuaba, y Esteban sentía la frustración crecer con cada hora que pasaba. No podía entender cómo lograban esconderse tan bien. La imagen de Catalina y Tawari juntos lo atormentaba, alimentando su ira y su vergüenza. Él forzaba a sus hombres a continuar, ignorando el cansancio de ellos y la furia del sol. Para Esteban, no había retirada. Era una cuestión de honor, de probar que él todavía era el amo, el controlador. Pero el desierto, con su vastedad y sus secretos, comenzaba a trabajar en su contra, agotando sus recursos y su determinación. Caminaron durante horas, el sol en el cénit quemando la piel. La sed era casi insoportable, y el cansancio pesaba en cada fibra del cuerpo de Catalina. De repente, Tawari se detuvo, señalando una pequeña depresión en el suelo, casi invisible. Era un pozo seco, pero en el fondo había una pequeña veta de agua barrosa. Él cavó con las manos, y el agua comenzó a brotar, lentamente.
No era cristalina, pero era agua, vida. Bebieron, despacio, cada sorbo una bendición, un alivio que pocas palabras podrían describir. En ese momento, Catalina sintió una conexión profunda con la tierra y con Tawari, que la había llevado hasta allí. La noche trajo un alivio temporal del calor, pero el viaje parecía no tener fin. Las estrellas en el cielo del desierto eran innumerables, un manto brillante que los envolvía. Catalina apoyó la cabeza en el hombro de Tawari, sintiendo la fuerza y la quietud de él. No había miedo, solo el agotamiento y la certeza de que estaban donde debían estar. Él la abrazó ligeramente, un gesto protector, y en aquel abrazo silencioso, Catalina supo que había encontrado su hogar, no en paredes de piedra, sino en los brazos de aquel hombre que la veía y la protegía. El desierto, antes una amenaza, se había transformado en un refugio. Esteban, finalmente, tomó una decisión dolorosa. Ante la imposibilidad de continuar la persecución y el riesgo que representaba para sus hombres, ordenó el retorno al fuerte. La derrota tenía un sabor amargo en su boca, pero la verdad de su propia impotencia y la fuerza de aquel amor que él había presenciado públicamente lo forzaron a una introspección brutal. Él había perdido a Catalina, no por Tawari, sino por su propia incapacidad de amar y de ser humano. El desierto le había dado una lección que la disciplina militar nunca podría enseñar, una lección sobre la fragilidad de su control y la fuerza incontrolable del corazón humano. Mientras Tawari y Catalina se alejaban aún más del fuerte, el alivio que sintieron fue inmenso. Estaban a salvo, libres. El coronel Esteban, en un gesto inesperado de compasión que pocos hubieran creído posible viniendo de él, había retrocedido. Era un reconocimiento silencioso de su propia derrota, un tipo de perdón no verbal que les concedía la libertad que tanto anhelaban. Aquel día, que comenzó con la brutalidad de un látigo, terminaba con la promesa de un nuevo comienzo, un futuro construido en la valentía y en la libertad. La narrativa avanza algunos años. El sol todavía era el mismo en Sonora, pero la vida de Catalina había cambiado por completo. Ella vivía ahora en una aldea en las montañas, anidada entre picos rocosos y el susurro constante del viento. Ya no era la dama reclusa, era una mujer con los pies firmes en la tierra, la piel bronceada por el sol, los ojos llenos de una luz que nunca había tenido antes. Su casa, simple y acogedora, era el hogar de ella y de Tawari, el hombre que la había liberado, y ahora padre de sus 2 hijos, un niño y una niña que corrían libremente, con la energía de la montaña en sus venas. Catalina había encontrado su lugar. Ella no era solo la esposa de Tawari, era una matriarca respetada en la comunidad. Su voz, antes silenciada por el miedo, ahora era una voz para otras mujeres, especialmente aquellas que habían sangrado en silencio, que habían sufrido en sus propios matrimonios o en sus vidas. Ella compartía su historia con una simplicidad que tocaba el corazón, sin victimización, pero con la honestidad de quien conocía el dolor y la superación. Su presencia era un faro, un recordatorio de que la fuerza y la libertad podían encontrarse incluso en los caminos más improbables. Su hija, Ayla, era la imagen de su valentía, con los ojos vivos y curiosos de su madre y la calma digna de su padre. Catalina veía en Ayla la personificación de su propio viaje, la prueba viva de que el amor y la libertad podían florecer incluso después de la más ardua de las pruebas. Ella le contaba historias a Ayla sobre la fuerza de las mujeres, sobre la importancia de tener una voz, de no doblegarse ante la injusticia. No eran lecciones abstractas, sino narrativas de su propia experiencia, de cómo el silencio aprisiona y la verdad libera. Tawari, por su parte, observaba a Catalina con un orgullo silencioso. La conexión entre ellos se había profundizado con el tiempo, convirtiéndose en una sociedad sólida, basada en el respeto mutuo y en un amor que había pasado por el fuego del desierto. Él la veía como la mujer fuerte que ella era, la esencia de su propia liberación. Juntos, construyeron una vida que era un testimonio de la capacidad humana de levantarse, de encontrar la felicidad en lugares inesperados y de transformar el dolor en resiliencia. Un día, un mensajero de una aldea distante llegó con una carta. La escritura, familiar y formal, pertenecía a Esteban.
Catalina tomó el sobre con las manos un poco temblorosas. Era la primera noticia de él en años. Las palabras eran pocas, pero cargadas de una verdad inesperada. Él confesaba su impotencia, su vergüenza, el dolor que lo había llevado a la frialdad y a la crueldad. Pedía perdón, no por haber perdido el control, sino por no haber sido capaz de amarla de verdad, de verla como un ser humano. Era una petición de paz, un reconocimiento tardío de sus propios fracasos. Catalina leyó la carta varias veces. No sintió odio, ni rencor, solo una extraña sensación de cierre. El pasado, que a veces todavía la asediaba con el recuerdo de la casa fría y del silencio, ahora parecía menos pesado. El perdón, ella se dio cuenta, no era para Esteban, sino para sí misma, por haber soportado tanto tiempo sin verse a sí misma. La carta era la última pieza de un rompecabezas, un punto final en un capítulo doloroso. Ella guardó la carta, no como un trofeo, sino como un recordatorio de su viaje, de la mujer que había sido y de la mujer en que se había convertido. Ayla, su hija, se acercó, curiosa por el papel que su madre sostenía. Catalina sonrió, una sonrisa que venía del alma, y abrazó a la niña con fuerza. «Esta es una historia, hija mía», dijo, la voz suave, una historia sobre encontrar la propia voz y la libertad. Ayla la miró con esos ojos brillantes, sedientos de conocimiento, y Catalina supo que la semilla de su propia resiliencia había sido plantada. Los años pasaron. Catalina se convirtió en una anciana respetada. Su sabiduría no venía de los libros, sino de la vida vivida, de las cicatrices curadas y de las victorias conquistadas. Su historia era contada y recontada, un legado de valentía y superación que resonaba en las montañas. La leyenda de Catalina, la mujer que desafió el desierto y la opresión para encontrar su propia voz, inspiraba a las generaciones, recordándoles que la libertad es un derecho inalienable y que el amor, incluso en las circunstancias más improbables, puede florecer y transformar vidas. Su vida con Tawari fue de compañerismo y amor profundo, una prueba de que no siempre el destino sigue los caminos trazados por la sociedad. Envejecieron juntos, viendo a sus hijos crecer y a sus nietos correr por la aldea. La quietud de Tawari complementaba la fuerza de Catalina, y juntos formaron un pilar de sabiduría y acogida para la comunidad. Aquel día en el desierto, aunque lejano en el tiempo, permaneció vivo en la memoria de ambos, un hito de la decisión que cambió sus vidas para siempre. Catalina siempre recordaba a Ayla y a las otras jóvenes que la mayor riqueza no estaba en bienes o estatus, sino en la capacidad de ser quien una es de verdad, de no callar ante lo que está mal y de buscar la propia felicidad, aunque eso signifique desafiar al mundo. Se convirtió en la personificación de aquellas que florecieron después de haber sangrado en silencio, una prueba viviente de que la vulnerabilidad puede transformarse en una fuerza inquebrantable cuando se encuentra la propia verdad. El legado de Catalina no era solo una historia de amor prohibido, sino una narrativa sobre la autodeterminación, sobre la ruptura de cadenas invisibles que aprisionan el alma. Ella enseñó que el perdón, cuando viene de dentro, libera no solo al perdonado, sino principalmente a quien perdona. La carta de Esteban, guardada con cariño, era un símbolo de esa liberación final, un testimonio de que la paz podía alcanzarse incluso con los traumas del pasado. La brisa que soplaba por las montañas parecía susurrar su nombre, Catalina, un nombre que se convirtió en sinónimo de resiliencia y de una voz que se negó a ser silenciada. Su presencia era un bálsamo para las heridas, una inspiración para los corazones. Ella nunca olvidó el frío de aquella casa, ni el calor del desierto, pues ambos la moldearon, haciendo de ella la mujer extraordinaria que se convirtió. Los ojos de Catalina, con el paso de los años, adquirieron un brillo sereno, la sabiduría de quien vio y sintió mucho. Ella observaba la aldea con una calma que solo la madurez y la plenitud pueden traer. La risa de sus nietos llenaba el aire, una melodía que representaba todo lo que ella había conquistado: una familia, una comunidad y, sobre todo, a sí misma. Aunque el tiempo borrara las marcas físicas del sufrimiento, los recuerdos de aquel día decisivo permanecieron vívidos, no como un peso, sino como un recordatorio constante de la capacidad humana de transformación. La fuga,
la persecución, la declaración de amor, todo eso formaba parte del tapiz que era su vida, hilos que se entrelazaron para crear un patrón de belleza inesperada y fuerza inquebrantable. Las noches en el desierto, bajo el manto estrellado, eran ahora momentos de paz, no de peligro. El silencio que antes la oprimía, ahora la calmaba, pues era el silencio de la libertad, no el de la soledad. Ella y Tawari, sentados uno al lado del otro, a menudo solo se miraban, las palabras innecesarias, la comunicación hecha por los años de complicidad y por el amor que los unía. Ayla creció, y con cada año que pasaba, la similitud con la fuerza interior de Catalina se hacía más evidente. Ella era la continuidad del legado, la prueba de que la voz de una mujer, una vez encontrada, resuena por generaciones, inspirando a otras a no conformarse con el silencio impuesto, sino a buscar su propia melodía en el mundo. Catalina sabía que su historia era solo una entre muchas, pero la singularidad de su viaje residía en la valentía de su elección, de una vida de adorno a una de matriarca respetada. Ella había demostrado que el destino puede ser reescrito, incluso cuando las páginas parecen en blanco o ya están llenas por otros. A cada nueva mujer que buscaba su consejo, Catalina veía un poco de sí misma, el miedo, la vacilación, pero también la llama de la esperanza y el deseo de una vida más plena, y para cada una de ellas ofrecía no un camino, sino la certeza de que la fuerza para encontrarlo ya estaba dentro de ellas. El desenlace de su historia, para muchos, era inexplicable. ¿Cómo una mujer tan atrapada pudo encontrar tanta libertad? ¿Cómo un prisionero y una dama pudieron forjar un amor tan profundo? Pero Catalina sabía que lo inexplicable estaba en el corazón humano, en su capacidad de reinventarse, de amar, de perdonar y de volar cuando las alas parecen no existir. Aquel día decisivo en Sonora, con sus látigos y su declaración, no era solo un evento aislado, sino la semilla de toda una vida de significado. Fue allí donde la antigua Catalina murió, y la nueva Catalina nació, forjada en el fuego de la adversidad y templada por la promesa de un amor que trascendió todas las barreras. Hasta hoy, la historia de Catalina es un eco en las montañas, una leyenda susurrada alrededor de las fogatas. Una historia que habla sobre la audacia de una mujer que osó elegirse a sí misma, que rompió las cadenas no solo de un matrimonio, sino de toda una vida de expectativas. El impacto de su vida permanece, una prueba silenciosa, pero poderosa, de que la verdad del corazón humano es la fuerza más revolucionaria de todas, capaz de mover montañas y de transformar la más árida de las existencias en un jardín florido de libertad y amor.